Buenas tardes, bienvenido a la quinta y última sesión de la 23ª Jornada de Historia de Zafra y del Ducado de Feria. Nos acompaña el señor alcalde para proceder a su clausura, de modo que le cedo a él la palabra. Muchas gracias, Joaquín. Buenas tardes a todos y todas. Vamos a ser muy breves para escuchar lo que nos interesa, que es a Rodrigo y a Alejandro, que nos cuenten, bueno, pues la historia del Yamur, fundamentalmente del Hospital de San Miguel, lo que es la nueva biblioteca. Yo quería agradeceros a todos y a toda vuestra presencia aquí. Es verdad que han sido 5 conferencias, 4 conferencias y una presentación de un libro, para ser más concreto, donde la sala esta ha estado casi completa. Eso es de reconocer. Y yo quería animar a José María y a Juan Carlos, a todo el grupo, el equipo de personas que han estado trabajando por hacer estas conferencias, que sigan realizándolas. Porque es verdad y es evidente que a muchas de las personas que estamos aquí nos interesa la historia, nos interesan nuestras tradiciones, nos interesa saber qué somos y de dónde hemos venido. Todo lo que somos actualmente es el recuerdo y la memoria de esa historia que han vivido nuestros antecesores, ¿no? Y eso lo hacen muy bien los cronistas de Zafra, evidentemente con los magníficos conferenciantes que han pasado en estos 5 días. Recordaros que 5 días, toda la semana, de lunes a viernes, han sido muy pocos años los que se han realizado, ¿no? Y con eso queremos demostrar, bueno, pues el esfuerzo, el tesón y las ganas que teníamos de volver. Porque recordamos que desde el 2019 no hemos podido compartir tampoco estas conferencias. Y esas son las ganas que teníamos. Teníamos ganas de volver, de reencontrarnos como así ha sido y de seguir mostrando toda la historia de nuestra magnífica ciudad. Así que, Juan Carlos, José María, muchísimas gracias. Ha sido todo un placer. He venido a todas, salvo a la presentación del libro, porque me coincidía con otra historia, pero es verdad que a muchas de las personas de Zafra nos interesa nuestra historia, nos interesa saber, y cómo no, vosotros y los expertos que vienen aquí, bueno, pues lo saben hacer muy bien. Así que muchísimas gracias, y nosotros, yo creo que, Joaquín, te paso la palabra. Bien. Bueno, yo paso a presentar a los conferenciantes. Rodrigo Cortés Gómez es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Autónoma de Madrid en la especialidad de Prehistoria y Arqueología. Obtuvo una beca para los estudios de tercer grado en esta universidad, con lo que realizó un proyecto de investigación que fue la distribución geográfica de la cerámica islámica decorada con la técnica de cuerda seca, que le permitió obtener el diploma de estudios avanzados con la máxima calificación en 2002. Ha participado en excavaciones arqueológicas en Siria y en Israel, y desde el año 2014 es miembro de la sociedad alemana Erzhefre para el estudio del arte islámico y arqueología. En 2019 alcanzó el título de doctor con la calificación de sobresaliente con la tesis doctoral Fortificación y Territorio en la Sierra Morena Sevillana en época anual. Estudio que se centró en la arqueología espacial y la organización y explotación del territorio. Desde 1998 ha trabajado como arqueólogo en el sector privado, dirigiendo numerosos proyectos en toda España, también en Extremadura, y en Zafra participó en la rehabilitación del Hospital de San Miguel. Alejandro Ugolini Sánchez Barroso es licenciado en Historia y máster en Arqueología y Patrimonio por la Universidad Autónoma de Madrid. Su trabajo final de máster en 2017 tuvo como tema el abastecimiento de agua a la ciudad de Badajoz en época islámica. Actualmente trabaja en su tesis doctoral, cuyo tema es Estudio de los hallazgos metálicos de Medina Azahara. Ha colaborado en distintos proyectos arqueológicos con el Instituto Arqueológico Alemán de Madrid desde 2015 y ha formado parte de su equipo y el que hay configurado junto con la Junta de Andalucía, y que dirige las excavaciones en la Plaza de Armas de Medina Azahara en Córdoba. Ha participado en congresos internacionales como el Congreso Internacional de Estudios Medievales de la Universidad de Michigan o congresos de la Asociación Erzhefre. A nivel nacional participó en la 12ª jornada
de jóvenes investigadores en arqueología cuyas actas están pendientes de publicación. El tema que nos van a traer hoy es el Yamur de Zafra y la supervivencia de la memoria de Al-Ándalus en la Castilla medieval. El Yamur de San Miguel se encuentra en una vitrina a la planta alta del Museo de Santa Clara. El Yamur era un remate que coronaba a algunos edificios musulmanes. Estos remates pasaron al arte cristiano y el existente en Zafra ha sido estudiado por estos señores arqueólogos, que hoy nos vienen a presentar sus conclusiones. De modo que, Rodrigo, Alejandro, tienen ustedes la palabra. Muy bien, muchas gracias. Primeramente queremos agradecer al director del Museo de Santa Clara todas las facilidades que nos ha dado a la hora de estudiar esta pieza. No fue difícil porque justo el estudio se planteó cuando se inició la pandemia de COVID, hubo que retrasarlo, luego las mediciones hubo que hacerlas en unas condiciones de temperatura bastante acuciantes y encima con máscaras y guantes que estuvimos a punto, yo creo que de fenecer en el intento. La lipotimia. Y queremos pues agradecerle todas sus facilidades y también el hecho que nos haya invitado a tomar parte de estas jornadas. Y sin más, ya voy a empezar la charla. El término yamur se emplea para designar a las piezas con las que se remataban los alminares de las mezquitas. Aquí vemos el que se conserva actualmente en el Museo de la Alhambra de Granada, que remataba la mezquita Almanzora de esa ciudad. Constituyen uno de los elementos integrantes del mobiliario de las mezquitas, que menos atención han recibido por parte de la investigación a día de hoy. Excepción hecha del artículo clásico que en 1958 Leopoldo Torres Balbás dedicase al yamur hallado en el cortijo del Chanciller de Córdoba, las referencias sobre el tema son harto escasas, limitándose en el fondo a 4 referencias. La comunicación presentada por Joaquín Albarracín en el segundo Congreso de Historia de Andalucía, que trató el tema a partir de la descripción que Ibn Abisab hizo de la mezquita de la Carabullín de Fez, la ficha que Purificación Marineto dedicó justo al yamur que veíamos antes, al yamur de la mezquita Almanzora, en la exposición que se celebró, en el catálogo de exposición que se celebró en el Palacio de Carlos V de Granada en 1995, a la publicación de María Auxiliadora Gómez Morón sobre el yamur de Pedroche, esta última centrada más en el análisis químico de la pieza que en el estudio histórico-arqueológico de la misma, y finalmente al estudio que a estas piezas se le dedicaron en el catálogo de la exposición sobre los metales en Al-Ándalus, que se celebró en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid justo antes de la pandemia en el año 2019. Aparte de estas obras, el tema no ha sido tratado más que tangencialmente en artículos, generalmente destinados al análisis de un determinado alminar en concreto. El propio término, yamur, aplicado a estas piezas, es propio de los dialectos más occidentales del árabe, no apareciendo con este significado en árabe clásico. Así, en diccionarios como el Lein o el Kazimirsky, que usan como fuente diccionarios árabes medievales, el término yamur aparece con 2 acepciones, bien como el corazón de la palmera o como mástil de un barco, pero nunca con este significado. En el vocabulista inarábico, obra del siglo XIII atribuida a Raymond Martí, se define yamur como parte alta, súmitas. Y en el léxico árabe andalusí, según Pedro de Alcalá, obra compuesta en el siglo XV, que recoge únicamente el dialecto granadino vernáculo, se le da a yamur el significado de capitel. De hecho, la palabra yamur parece que comenzó a emplearse para designar a este tipo de piezas en un momento relativamente tardío. Nosotros no la hemos documentado antes del siglo XIV, concretamente en esta cita, que es la descripción que Ibn Marsuk hace en el siglo XIV de la mezquita de Al-Bad, situada junto a Tremecén en el territorio actual de Argelia. Los autores anteriores parecen no tener un nombre específico para designar este elemento y se limitan a describirlo hablando generalmente de manzanas o granadas ensartadas en mástiles. Los yamures constan de varias esferas de distinto tamaño, cuyo número puede oscilar entre 2 los más sencillos y 5 los más elaborados, insertadas de forma decreciente en un vástago que usualmente se dispone sobre los remates de los alminares. Esto es,
en la parte más elevada de la mezquita. En ocasiones, los más complejos van acompañados de otros elementos decorativos, como es el caso del yamur que coronaba el alminar de la Mezquita Mayor de Córdoba, en el que junto a las esferas sabemos que aparecían lirios de 6 pétalos. En la península ibérica, en la actualidad, hemos documentado hasta 25 de estas piezas, fundamentalmente en el territorio de la actual Andalucía, Extremadura y las 2 Castillas, con una única pieza documentada en la Comunidad Valenciana. Estas pueden ser divididas en 2 categorías según la forma en la que se han documentado. Primeramente, los yamures que no han llegado físicamente hasta nuestros días, pero cuya existencia conocemos por fuentes indirectas, ya sea fuentes escritas o de otro tipo. En cuanto a los conocidos a través de las fuentes escritas, destacan los yamures de las mezquitas mayores de Córdoba y Sevilla, casos en los que la espectacularidad de estas piezas llamó poderosamente la atención de los cronistas. Así, en el caso del yamur que coronaba la Mezquita Mayor de Córdoba, aquí tenemos la descripción que hace del Ibn Hidari. Los distintos autores no se ponen de acuerdo en el número de esferas que coronaban este yamur. Así, Ibn Hidari habla de 3 esferas, pero otros autores, como por ejemplo Idris y Barjinjali, hablan de 5 esferas. Lo que todo el mundo se pone de acuerdo es que las esferas eran de oro y que estaban rematadas o acompañadas por un lirio de 6 pétalos. En lo referente al yamur que coronaba la Giralda, que era el alminar de la Mezquita Mayor de Sevilla en época almohade, los autores musulmanes que lo describen no hablan del número de esferas de las cuales constaba este yamur, si bien crónicas posteriores como la de Fernando III indican que este yamur constaba de 4 bolas. Lo que sí está de acuerdo todo el mundo es en la espectacularidad del tamaño de las esferas, hasta tal punto que Ibn Abi Sa'd indica que cuando tuvo lugar la ceremonia de la instalación del yamur, hubo que desmontar la puerta de la Giralda porque las esferas no cabían por ella, del tamaño que tenían. En segundo lugar, tenemos los yamures que hemos documentado a través de representaciones pictóricas, como es el caso del yamur que coronaba la mezquita documentada en la ermita de 4 vitas, en Bollullos de la Habitación, Sevilla, que se ha documentado a través de una pintura que fue descubierta en el interior del oratorio en 1935, en la que aparece el alminar ya convertido en campanario cristiano, rematado por lo que parece ser un yamur con 4 esferas. Otro ejemplo sería el yamur que remataba la Catedral de Sigüenza, el cual aparece representado, aquí lo vemos, en una pintura que está situada en la tumba de Martín Márquez de Arce, ubicada en la catedral de la localidad. Esta representación está muy bien situada en el tiempo, porque en la pintura aparece el cinturón de murallas que ceñía la catedral, que sabemos que fue derribado en el año 1500. Luego esta representación, por tanto, tiene que ser anterior a este año. Y finalmente, una tercera categoría de yamures que no han llegado hasta nuestros días, pero cuya existencia conocemos, es aquellos que conocemos a través de la toponimia. En este caso es el único yamur situado en la Comunidad Valenciana, que es el que se supone que estaba situado en la localidad alicantina de Torremanzanas, ya que seguramente se supone que el nombre se deriva de la existencia de un yamur en la localidad, que habría sido uno de los elementos más destacados de la antigua alquería de Iri, hasta el punto que los conquistadores cristianos lo emplearon para dar nuevo nombre a toda la localidad. Y en segundo lugar tenemos los yamures que sí han llegado hasta nuestros días. El único que parece haber sido conservado in situ es el que remataba, aquí lo tenemos, el alminar de la Alcazaba almohade de Jerez de la Frontera. El resto de ellos, exceptuando el ya aludido el cortijo del Chanciller, al que dedicó Leopoldo Torres Balbás el artículo que ya mencioné antes, que fue hallado en una torre del cortijo donde había sido empleado como veleta. Los demás, todos han llegado hasta nuestros días reutilizados como campanarios en templos cristianos u otros edificios propiedad de iglesia. Aquí vemos, por ejemplo, el que coronaba la Torre del Gallo de la Catedral Vieja de Salamanca, que actualmente está en el Museo Diocesano.
el que se encuentra coronando la iglesia de San Nicolás de la Villa de Córdoba, o el que se encuentra en las cubiertas de la Catedral de Palencia, aquí lo vemos, y por supuesto el de San Miguel, que estaba coronando la iglesia antes de ser trasladado al museo. Y en cuanto a los ubicados en edificios propiedad de la iglesia, que no sean no templos propiamente dichos, destaca los que están coronando el Palacio Arzobispal de Toledo, donde hemos documentado no uno, sino 2 yamures, uno a cada lado del edificio. No obstante, en alguna ocasión en que estas iglesias en las cuales sus campanarios han sido rematados por yamures no son sino mezquitas convertidas, como es el caso de Santa Ana o San Juan de los Reyes, ambas en Granada, podría presumirse que los yamures quizás podrían proceder de la mezquita que antecedía al templo cristiano. Ninguno de los yamures, pues, que han llegado hasta nuestros días, ha sido hallado en un contexto arqueológico, lo que dificulta sobremanera su datación, ya que todos ellos presentan rasgos similares y, que se sepa hasta el momento, carecen de características intrínsecas que pudiesen ayudar a acotar una cronología para cada uno de ellos. Los únicos yamures para los que disponemos de una fecha son los descritos por las fuentes históricas, los cuales bien no han llegado hasta nuestros días, como los ya mencionados de Córdoba o Sevilla, o bien no han sido objeto de estudio y publicación, como el de la Carabullín de Fes, del cual ya hablaremos posteriormente. El yamur que nos ocupa, aquí lo vemos en su ubicación en el Museo de Santa Clara, puede encuadrarse en la última categoría de las aludidas, la de los utilizados en iglesias posteriores. La pieza procede de la iglesia de la Magdalena. Se trata de un templo que consta de varias fases constructivas. En la cabecera, la parte más antigua, que puede ser datada en la segunda mitad del siglo XIV, estaba cubierta por una bóveda rematada por nuestro yamur. El resto de la iglesia fue levantada entre los siglos XV y XVI con reformas posteriores. En torno a este templo se desarrolló el Hospital de San Miguel, edificado entre finales del siglo XV e inicios del XVI para dar cumplimiento a las disposiciones testamentarias de doña Constancia Osorio, segunda condesa de Feria, cuyo testamento fue fechado el 18 de abril de 1480. El hospital se levantó en un amplio solar entre las calles Ronda de la Maestranza y San José, intramuros, pero muy próximo, si no lindando con la cerca de la ciudad. Y ahora yo voy a hablaros más en concreto del yamur que aquí nos ocupa. Nos encontramos frente a un yamur que está aquí, que a falta de análisis físicos más en profundidad podemos considerar fabricado en bronce o en latón. Se compone de 3 esferas de diámetro creciente realizadas mediante la aplicación de 6 diferentes semiesferas encajadas de 2 en 2, de las cuales no hay ninguna evidencia que apunte a que hubieran estado soldadas en el momento de su fabricación, es decir, es un encaje completamente mecánico. En algunos puntos se puede observar, sobre todo en la esfera intermedia, que es esta que hay aquí ahora mismo en la pantalla, Dios mío. Es la primera conferencia presencial desde 2020, entonces es todo un poco complicado ahora mismo. Bueno, se pueden apreciar, están señaladas con las flechas, algunas acumulaciones de material que corresponden a lo que podría ser un intento tardío de mantener la entidad estructural de las esferas, o de esta esfera en particular, después de su construcción, es decir, un proceso de deterioro que se soluciona de esta manera. No queda muy claro, pero es que es un poquitín complicado de ver también en directo. Entre las 3 esferas que componen el cuerpo se encuentran 2 casquillos metálicos que actúan como separadores y al mismo tiempo como sistema de ocultación de los orificios interior y superior de las esferas. Cada esfera, al estar perforadas las 3 por el vástago de la cruz, posterior naturalmente al yamur mismo, bueno, con estos casquillos metálicos que quedan ligeramente a la vista en esta imagen, son este de aquí y este de aquí, oculta la imperfección del orificio, por decir. Habrían funcionado también como retén para que toda la estructura no se desmoronase al colocarla. Aquí se ve una imagen un poquitín más clara del casquillo inferior, que además es el único de todos que está fabricado con papel y cartón y celofán, con lo cual son materiales no contemporáneos al propio yamur. Entonces forma parte de una actuación moderna
que seguramente, esto es una hipótesis mía, ocurrió cuando se retiró de su lugar original y se quedó en algún lugar de las inmediaciones. Bueno, dejando de lado este manguito inferior realizado con materiales del siglo XX, los casquillos intermedios también parecen haber sido objeto de intervenciones más modernas, pues están fabricados con una chapa de hierro que está enrollada alrededor del eje. Un eje que es cuadrado y al que se fijan los demás componentes del yamur. Este mide en total 194 centímetros, o sea, prácticamente 2 metros, y tiene una sección cuadrada, o sea, es de sección cuadrada, pero cada uno de los lados es de 1,5 centímetros, por lo cual podemos decir que no es un vástago especialmente, no es una varilla muy recia. Está fabricado en hierro de forja y rematado pues, por la cruz cristiana que se puede ver tanto en el museo como en la restitución que han colocado ahora mismo. Esta mañana, cuando hemos llegado esta tarde, hemos estado paseando y se veía que habían colocado un precioso yamur nuevo y dorado en lo alto. Bueno, la hipótesis más plausible es que esta cruz se añadió posteriormente debido a que el estado de conservación de los materiales es completamente diferente. No tiene prácticamente pátinas o restos de corrosión, para ser un elemento que estuvo expuesto a las inclemencias meteorológicas durante al menos algún tiempo. En la superficie de las esferas, especialmente en la mediana, que volvemos a tener ahora pero más grande, y en la pequeña, se pueden observar una fina capa de pintura color verde oscuro que cubre el propio metal de las esferas del yamur. Bueno, la imagen no se aprecia del todo bien. En realidad es bastante complicado, o sea, hay que acercarse mucho para verlo, pero se puede ver cómo afloran cloruros del cobre, del propio cobre del que están fabricadas las esferas, a través de una pátina de pintura verde, que es un verde muy simpático, un verde camuflaje o un verde cobre oxidado, que, bueno, digamos que da la impresión de ser una pátina de cobertura para protegerlo en un momento dado. Bueno, como decía, afloran estos sulfatos de cobre, pero la esfera más grande no tiene apenas presencia de esta capa de pintura, aunque también es la que manifiesta una mayor cantidad de alteraciones físicas y unas cuantas perforaciones que son compatibles con impactos de perdigones o disparos simpáticos, disparitos, como ese que se puede apreciar ahí. Voy a intentar utilizar el láser de aquí. Bueno, hay unos cuantos más, aunque aquí se vea solamente uno, porque no he elegido la mejor de las imágenes para ilustrar mis palabras. Esto tiene un cierto sentido desde el momento que es no sé, desde un punto de vista gamberro, están ahí en lo alto, no tienen ya la significación religiosa que tenían en su origen. Bueno, pues qué mejor diana que para practicar. Igual que la mayor parte de yamures documentados en Al-Ándalus y en el Magreb, el tamaño de las esferas es creciente a medida que se acerca a la base. La esfera superior es la de menor tamaño, con unos 17 centímetros de diámetro. Voy a poner la imagen anterior para que se vea esta evolución de tamaño. Digamos, la superior es la que tiene 17 centímetros de diámetro, la intermedia son 19,5, es un poquitín más grande, y la inferior son casi 22 centímetros de diámetro. Se trata de medidas muy similares a las que encontramos en el yamur de Alcolea. Aquí está. Actualmente conservado en el Museo Arqueológico de Córdoba, si bien en este caso, pues como se puede ver, tiene una esfera más, son 4. De todas formas, las medidas, salvo en este caso, por ejemplo, o en el de Alcolea, que está disponible en el museo, se puede consultar, se puede ver en el Museo Arqueológico de Córdoba, no son siempre fáciles de tomar, ya sea por lo que ha comentado antes Rodrigo, que nos quedan solo evidencias textuales, o porque efectivamente el sitio en el que suelen estar los que se conservan es en lo alto de torres, donde, bueno, no es fácil acceder. Vamos, estos dos en particular tienen medidas muy similares. Por otro lado, ahora voy a hablaros de la importancia que tiene el metal, ¿no?, para la fabricación o construcción de estos elementos. Es muy interesante porque de la cantidad de yamures que se conservan y que están disponibles,
o de los que ha sido posible llevar a cabo análisis, se sabe muy poco. O sea, la mayor parte de la identificación del metal en base al cual están fabricados es la pura observación ocular o lo que nos dicen las fuentes históricas, que a veces es verdad y otras veces no es tan verdad. De todas formas, un patrón común en todas las referencias que se conservan es la preferencia por acabados dorados. Como ha dicho Rodrigo antes, siempre se menciona que están fabricados en oro. Pueden estar fabricados directamente en oro, como los que existen, las menciones que hay sobre el yamur de la mezquita de Córdoba, o solamente recubiertos de metal, como en la mezquita de Sevilla. Pero también pueden estar fabricados en aleaciones de cobre, como son estos dos casos, que no tienen ningún componente visible de oro o recubrimiento alguno de oro. Digamos que estamos trabajando sobre una aleación de cobre. Digo aleación de cobre porque puede ser cobre puro, o puede ser un bronce, puede ser un latón. Hasta que no se hacen análisis más concretos, es muy difícil, cuando tienen un avanzado nivel de corrosión o sulfatos en superficie, identificar exactamente qué aleación de cobre es. Los pocos ejemplos que hay realizados en metales diferentes al oro o el cobre nos permite considerarlos como excepciones, pues normalmente se trata de esferas originales o sueltas, como puede ser el caso de la Catedral de Palencia, donde ni siquiera estamos seguros de que la esfera que se conserva, que hay ahora mismo en la catedral, que no parece realizada en cobre, parece de hierro, pero claro, no sabemos si es original o no. Estas son otra de las dificultades a las que aludía antes con el acceso a los materiales. Hay muchos estudios, de todas formas, que demuestran que aleaciones de cobre con más de un 30% de contenido en zinc pueden pulirse hasta obtener un tono dorado, como es el caso de las puertas recubiertas de latón de la mezquita de Córdoba. Esto es un ejemplo de una puerta del siglo X, si hacemos caso a todo lo que nos dicen las fuentes escritas, la última puerta del siglo X de la mezquita de Córdoba, que tiene este acabado dorado, ¿no? Pese a estar hecha en este caso latón. Es legítimo considerar que esta práctica, la de dorar el metal, junto con el dorado al fuego, fueron mucho más frecuentes en los acabados finales que en el empleo indiscriminado de grandes cantidades de oro. Pues el dorado al fuego, como técnica predilecta durante el periodo andalusí, preveía la aplicación de una fina capa de oro sobre otros metales, principalmente cobre, en el mayor índice de pureza posible, o plata. Hay algunos elementos que parecen atestiguar este uso, como son materiales procedentes de yacimientos como Medina Zahara, que no voy a dejar de mencionar aquí, Medina Zahara, como son estos de aquí. Estos son elementos que siempre se han considerado parte de puertas de esta ciudad. Y se puede ver, más o menos, son todos de cobre, estos son todas aleaciones de cobre, con distintos niveles se conserva este acabado dorado, más o menos bien. La cuestión es determinar hasta qué punto está hecho mediante la técnica del dorado al fuego o, como decía antes, puliendo el metal hasta conseguir el tono si el contenido de zinc es lo suficientemente elevado. El problema que hay es que no hay apenas análisis físicos para determinar si esto es realmente alguna de estas dos técnicas, por lo que nos queda confiar en la observación directa de los investigadores. En este caso puedo ser yo o pueden ser otros grandes estudiosos como el autor de este artículo. Tenemos que confiar en quien dice que es por ahora. Como decía, sin análisis físico-químicos es imposible determinar qué tipo de aleación o qué tipo de acabado dorado hay. Además, porque el oro es un metal que tiene pues una importancia fundamental, ¿no? Tanto en la moneda como en la elaboración de joyería, pero es muy caro, aunque sea incorruptible desde un punto de vista corrosivo, no pierde el acabado dorado. Y su uso resulta, evidentemente, una manifestación de poder y estatus, especialmente si consideramos que los yamures, que al final ya sean realizados en oro, como nos dicen las fuentes, o ya sean dorados, como pueden haber sido
con un acabado parecido a estos, estaban colocados en mezquitas y alminares, que son al final lugares que tienen una significación pues, particular para el mundo andalusí. Digamos que ahí queda el asunto de que seguramente estaban dorados todos, los que están realizados tanto en cobre como los que dicen las fuentes que eran completamente en oro. Estamos asumiendo un derroche de oro bien interesante. Pero bueno, sin análisis más en profundidad pues es complicado sacar más datos. Además, en muchos casos están pues, cubiertos de pátinas o de pintura. Esto sobre el Yamur. Ahora, sobre la historia de Zafra. La ciudad de Zafra es de fundación relativamente reciente. En su casco urbano no se han documentado hasta la fecha restos arqueológicos anteriores a la Baja Edad Media. El origen de la localidad podría estar en la cercanía de la Sierra de Castellar, situada muy grosso modo en este punto. Es un punto por indicar, ¿no?, la relación que pueda haber entre la sierra y la ciudad. No lo toméis como un punto marcado con GPS. En la que se han hallado restos datados de la Edad del Bronce y del Hierro, así como un posible fortín republicano y una fortificación andalusí que parecen proteger un asentamiento relativamente extenso. Tras la conquista definitiva, que ocurrió en 1241, esta es desmochada, si bien, según indica la primera crónica general, se habría concedido a sus moradores la licencia para conservar sus propiedades y religión a cambio de pagar un tributo al rey y a sus vasallos. Así, muchos de ellos habrían permanecido en la zona, trasladándose al nuevo asentamiento en el llano, Zafra, que se integraría en el alfoz de Badajoz. Es pues posible que el Yamur, del que hemos hablado ahora, que nos ocupa, procediese de alguna mezquita cercana, ya fuera alguna de las empleadas por la población mudéjar de Zafra o de las que, sin duda, debieron existir en el primitivo asentamiento del Castellar. Es incluso factible que los pobladores del Castellar trasladasen el Yamur primitivo, asentándolo en el Yamur de su primitivo asentamiento a Zafra. O sea, básicamente trajeron su propio Yamur. Desgraciadamente, tan solo podemos hacer especulaciones a este respecto debido a la falta total de documentación que pudiera arrojar luz sobre esta cuestión. Segundo cambio. En cuanto al significado y función de los yamures, habitualmente se les ha dado un sentido mágico, considerando los talismanes que protegerían al templo tanto de alimañas como de otras influencias maléficas, fueran físicas o espirituales. Esta interpretación se basa fundamentalmente en dos citas históricas, las dos relativamente tardías y ambas referidas a mezquitas situadas en el norte de África, en el territorio del actual Marruecos. La más antigua, de Ibn Abizar, un autor que escribió su obra en el primer tercio del siglo XIV, se refiere a la mezquita de la Caraguellín de Fez. El autor Fasí hace referencia a talismanes con forma de manzanas en dos momentos de su descripción de la referida mezquita. En el primero, al narrar la construcción del alminar por Ahmad ibn Bakr entre 955 y 956, indica que éste hizo rematar la cúspide del alminar con manzanas pequeñas recubiertas de oro, sobre las que colocó la espada del imán Idris ibn Idris para que la ciudad se procurase bendiciones por su mediación. En la segunda cita, señala que años después, en tiempos de Almanzor, aproximadamente en el tránsito entre el siglo X y el XI, se edificó una nueva cúpula en el templo, en la que se ubicaron distintos talismanes que ya antes remataban la cúpula del mihrab, talismanes que servían contra ratones, escorpiones y serpientes. Estos últimos, los talismanes contra las serpientes, tenían forma de manzanas y estaban insertados en una columna de cobre amarillo. La segunda de estas citas es aún mucho más tardía. Se debe a León el Africano, que a inicios del siglo XVI describió la mezquita de la Alcazaba de Marrakech, indicando el carácter mágico del Yamur que remataba el alminar de la mezquita, hasta tal punto que indica que cada vez que algún sultán había intentado retirar este elemento, el pueblo se había rebelado porque consideraba que esto podría acarrear algún tipo de desgracia contra la ciudad o que era malfario, vamos, que consideraban que retirar la mezquita que retirar el Yamur iba a acarrear a la ciudad grandes desastres. Sin rechazar esta función profiláctica que los yamures tenían, o al menos llegaron a adquirir con el paso del tiempo,
incorporándose al elenco de talismanes de diversa forma y factura que protegían al templo, nosotros mantenemos que pueden ser interpretados de una forma alternativa. La mención más antigua que hemos documentado sobre un yamur se encuentra en la reseña que al-Maqdisi hizo en el siglo X de la mezquita de los omeyas de Damasco. En ella señala que sobre la cúpula del mihrab de la mezquita había una toronja y sobre ella una granada, ambas de oro. Este autor, que vivió en el siglo X, está describiendo en esta cita la cúpula original de la mezquita, que tras el incendio del año 1069 habría sido sustituida en 1082, en tiempos de Emir Seyúcida Tutush, por la cúpula que actualmente se puede ver, o se podía ver antes de la guerra. Ahora no sé en qué estado estará la cúpula de la mezquita. La cita de al-Maqdisi es significativa por un doble motivo. En primer lugar, por el carácter fuertemente simbólico del edificio al que se refiere. Y en segundo lugar, porque, como hemos señalado, se trata de la más remota referencia que tenemos acerca de la existencia de un yamur en una mezquita. Los más antiguos yamures conocidos en el occidente, lo que los árabes llamaban el Maghrib al-Aqsa, son los yamures de la mezquita mayor de Córdoba y los documentados en Fez, en la Caraboyín y la mezquita de los andaluces. En lo referente al yamur de la mezquita de Córdoba, que como hemos dicho ya no se ha conservado, pero que aquí hemos representado en un sello de la ciudad del siglo XIV, en el que aparece el perfil de la ciudad con la noria, el puente romano, la mezquita, el alminar ya convertido en campanario, rematado por las esferas del yamur, incluso aparecen representados lo que parecen ser los lirios. La fecha de este alminar se sitúa en torno al año 340 de la Égida, 951-52 de la era cristiana, que fue el momento en que el alminar fue levantado. Y sabemos que el yamur debió de estar en pie al menos hasta el año 1589, en que el alminar fue parcialmente destruido por un huracán. Años después que el de Córdoba se pueden fechar los ya mencionados yamures de la Caraboyín y la mezquita de los andaluces de Fez, cuyos alminares fueron construidos respectivamente, en el caso de la mezquita de la Caraboyín, entre el primer lunes de Rayab del año 344 de la Égira, que se corresponde con el 27 de octubre de 955, y el mes de Rabí Azani del año siguiente, y en el caso de la mezquita de los andaluces fue levantado también en el año 956. Las circunstancias en que fueron levantados estos dos yamures son muy significativas, ya que durante buena parte del siglo X la ciudad de Fez se encontró en el centro de la lucha entre fatimíes y omeyas, estando alternativamente bajo el control de clientes bereberes al servicio de uno de estos dos poderes. En este contexto, en torno al año 950, la ciudad cayó de nuevo en la órbita de los omeyas, y es entonces cuando su gobernador, el zanata Abu al-Abbas Ahmed ibn Abi Bakr, recibió fondos del califa de Córdoba para reformar las dos mezquitas fasíes y, entre otras cosas, acometer la construcción de los alminares, rematados por sendos yamures, siguiendo presumiblemente el modelo cordobés. Analizando lo anteriormente expuesto, si bien las fuentes no dicen nada sobre el particular, parecería que al elegir el yamur en la principal mezquita de su capital, el califa Al-Yazramán III estaría haciendo una referencia explícita al yamur que sabemos que existía en la mezquita de Al-Walid I en Damasco. A esto se suma la presencia en el yamur cordobés de los ya aludidos lirios de 6 pétalos, junto a las esferas, lirios que sabemos estaban también presentes en los mosaicos del mihrab, con lo que parecen responder a un programa iconográfico muy concreto. Es muy elocuente que el nuevo elemento se ubique precisamente en el alminar de la mezquita, por ser este un elemento de controversia con los fatimíes, que en sus primeras mezquitas norteafricanas rechazarán la presencia de torres en sus templos, considerando que la llamada a la oración debía realizarse desde las portadas de las mezquitas que monumentalizarán. Como aquí vemos el caso de la mezquita de Mahdiyya, levantada por el primer imam fatimí Wa'id Allah al-Mahdi en la segunda década del siglo X. De esta forma, la elección de una alminar de Córdoba ha sido interpretada en términos del conflicto entre fatimíes y omeyas, y el yamur, erigido en la cúspide del mismo, a imitación del que parecía existir en la mezquita de los omeyas, podría ser entendido como un símbolo de los omeyas y su aspiración a dirigir la comunidad de los creyentes frente a la heterodoxia fatimí. Ello explicaría la necesidad de levantar cientos alminares rematados por yamures en las dos principales mezquitas de Fez, como emblema de la adhesión de la ciudad a la causa de los omeyas.
Así, al margen o junto a su valor talismánico, los yamures se debieron convertir en símbolo del Islam y en uno de los elementos más representativos de las mezquitas, ya que por su situación debían ser visibles a cierta distancia. De esta forma, desaparecido el califato de Córdoba, debieron pervivir. No sabemos a ciencia cierta si las mezquitas levantadas durante el periodo de Taifas estaban dotadas de este elemento. Si bien el yamur de la mezquita Almanzora de Granada, que fue levantada en el siglo XI, parece indicar que sí. Aquí vemos el yamur que ya hemos visto en el Museo de la Alhambra de Granada, que estaba rematando el campanario de la iglesia de Santa Ana, construido de solar de la mezquita Almanzora, y en la actualidad, al igual que ocurre en San Miguel, hay una copia en el remate del campanario. El original se encuentra en el Museo de la Alhambra. El hecho de que la mezquita Almanzora tuviera un yamur parece indicar que en efecto en época de Taifas las mezquitas continuaron contando con este elemento. Lo que es seguro es que los almohades lo incorporaron a sus mezquitas. Aparece ya presente en la mezquita de Taza, que es una de las mezquitas más antiguas almohades conservadas en el norte de África, datada en tiempos de Abdelmumin, el primer califa almohade. También aparece en la Cutubilla de Marrakech y aparecía en la Giralda de Sevilla, que sabemos estuvo, como hemos visto, rematado por un yamur, que sabemos que al igual que en el caso de Córdoba, continuó rematando la torre cuando esta fue convertida en campanario cristiano, hasta que un terremoto hizo caer el yamur el día de San Bartolomé del año 1356. En el caso de África, los yamures se convirtieron en un elemento habitual en buena parte de las mezquitas posalmohades. En la península ibérica, tras la conquista cristiana, serán llevados a las nuevas iglesias convertidos en trofeos. Así, si en las postrimerías del siglo X, según narran las crónicas, Almanzor hizo trasladar a Córdoba las campanas de Santiago de Compostela como símbolo de la victoria del Islam, siglos después se produjo el fenómeno inverso y los yamures, convertidos en símbolos de los templos de la religión derrotada, serán exhibidos en las iglesias como signos de la victoria del cristianismo, convirtiéndose con el paso del tiempo en parte integrante de la iglesia y de su imagen. En este sentido, es muy elocuente la anécdota referida al yamur que remataba la torre de las campanas de la Catedral de Toledo. Esta torre se vio afectada por un incendio en el año 1680, que sabemos, por la relación que hizo escribir el Cabildo acerca del mismo, que fundió las bolas de bronce del yamur. En cambio, el Cabildo ordenó hacer una copia del yamur para volverla a poner en el remate de la torre. Hasta tal punto se había convertido el yamur en una parte constitutiva de la imagen exterior de la iglesia. En la parte oriental, se refiere a la parte oriental de la península ibérica. Es básicamente conservación, porque si asumimos que por lo menos en época califal y posterior los yamures fueron corrientes en las mezquitas, no hay ninguna razón para suponer que había en Andalucía o en Extremadura y no había en la parte occidental. Además, hemos de tener en cuenta que estos son localizaciones, pero son localizaciones secundarias, porque fundamentalmente son iglesias. Y en el 99% de los casos no sabemos a qué mezquita corresponden estos yamures. Es probable, por ejemplo, que el yamur de Palencia o el que se ha documentado en Ávila o en Salamanca puede ser de la población mudéjar de la zona o pueden, como hemos indicado, haber sido trasladado como un trofeo militar y proceder de una mezquita relativamente lejana situada en el sur de la península. Sí es, por ejemplo, muy extraño que en ninguna iglesia portuguesa aparece ningún yamur. Pero eso parecería... No podemos suponer que las mezquitas en lo que es hoy Portugal no tenían yamures, porque la diferencia Portugal-España, cuando hablamos de Califato de Córdoba, es completamente irrelevante. Yo no... ¿Hay? Yo en iglesia no he visto ninguno. No. En algún museo. Pues me gustaría saber el dato porque no... No
porque no he visto ninguno. Un tema que me interesaba mucho, simplemente me llamó la atención. Y he hablado con los excavadores de Mértola o en Lisboa, ellos tampoco conocían ninguna pieza de estas características en Portugal. De hecho, yo siempre estoy aquí relacionado con pero es una cuestión de memoria, ¿no? Sí. No te puedo decir ahora mismo dónde. No lo recuerdo. Tenía que pensar a ver dónde estaba y dónde podía estar. Pero yo sí lo he visto en algún museo. No te voy a decir mucho, pero Habrá que organizar un tour. Sí, sí. No, lo que es obvio es que las mezquitas en lo que es hoy Portugal debieron tener yamures. Sí, sí. Otra cosa es que, ¿por qué no aparecen en iglesias? Eso ya sería una diferente actitud de la iglesia portuguesa a la castellana con respecto al uso de los yamures como trofeo. Porque incluso en la península ibérica parece ser un fenómeno más relacionado con el reino de Castilla que con la corona de Aragón. Aparecen todos concentrados en lo que es el antiguo reino del León y Castilla. Que sepamos. Repito, esto puede ser cuestión puramente de conservación y puede ser algo aleatorio. recordar o... Sí, yo quiero saberlo porque a mí el tema de Portugal sí me ha parecido muy chocante. Cuando lo habéis comentado ahora, si no lo habría relacionado. Realmente, como pasa, cuando vemos, algo que me molesta muchísimo, cuando vemos el tiempo en los diarios, en los periódicos, la costa llega a Extremadura. Sí, te ponen las Islas Canarias aquí abajo y sin embargo te amputan el territorio portugués. El tiempo no interesa también, pues es la misma Creo que esto aquí en Castilla parece ser un fenómeno bastante usual, la utilización de yamures. Seguramente ya como trofeos. El problema es que luego se dejaron los campanarios, ya perdieron su función representativa y se quedaron ahí, ya nadie se acordaba de qué eran. Sí, sí, es verdad que en algún archivo parroquial dice que sí, que son bolas de bronce de tiempos de los moros, pero también es verdad que es muy frecuente que en los archivos tiempos de los moros significa muy antiguo, pero no significa que ellos quisieran decir que es algo andalusí. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, muchas gracias por vuestra presencia y vuestra enseñanza y damos terminada la jornada hasta la siguiente.